Hay un dicho, por lo menos acá, que yo conozco, que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero a veces, en el sentido, vamos a decir, en las escrituras, algo parecido pasa: no hay peor ciego espiritual que el que no quiere creer. Lo invito a abrir entonces en el día de hoy su Biblia en Romanos 2, versículo 17 al versículo 20, donde vamos a continuar con esta exposición del libro de Romanos. Dice así: el judío y la ley. Versículo 17 al 20. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Hasta ahí nomás. Bueno, Pablo acá va a nombrar ciertas cosas o características que tenían los judíos. O sea, ellos tenían el nombre de judío, o sea, venía de la tribu de Judá. Eso judío o Judá significa alabanza, o ellos se jactaban vamos a decir, de ese nombre. Acuérdense que tenían un significado los nombres, como mi nombre Daniel tiene un significado, Dios mi justicia. Entonces, ¿qué sucede? Los judíos se jactaban de tener el nombre ese de Judá, que significa alabanza, o sea, la alabanza, ¿no? Ellos tenían que alabar de alguna forma a Dios, pero lo hacían, vamos a decir, de alguna forma con su boca, nada más daban alabanza, pero sus hechos demostraban lo contrario. Entonces estamos viendo eso, en lugar, vamos a decir, de recibir alabanza de Dios, vemos que ellos empezaron a recibir un juicio de Dios, todo lo contrario, pero se jactaban de eso. Pablo nos comenta acá que a ellos les fue concedido la ley. Si ustedes ven en Romanos 9, van a encontrar que ellos fue dado los pactos, las promulgaciones, la ley a ellos, que le había dado la promulgación en el versículo 9, Romanos 9:4, que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, y tenían todo ello, todo eso se le había dado. Ahora acá en Romanos 2:17 vemos que le fue concedida la ley, y ellos se jactaban de la relación con Dios. Ellos se creían que estaban bien, una relación bien, o sea, que estaban justificados, que conocían su voluntad. Por supuesto, una cosa es conocer la voluntad de Dios, otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Uno puede tener conocimiento, pero no la puede hacer. Ellos conocían, ahora sabían discernir también lo mejor, o sea, aprobaban, o sea, lo que creían que era mejor, y a base de eso aprobar y que tenían la ley, porque ellos habían sido instruidos por la ley, habían sido catequizados por medio de la ley, habían recibido la ley, y a causa de tener la ley ellos podían ver que está bien y que está mal por medio de la palabra, como nosotros la Biblia, y por eso que ellos habían sido instruidos por la ley y podían discernir, vamos a decir, moralmente que está malo y que está bien. Todo eso le hacía que se gloriara sobre las otras personas, y eso lo llevaba a ser guía, un maestro, un docente, un instructor de gente que es ignorante. Pero acuérdense que la ley, la palabra decía que tenían que ser competentes para enseñar a ellos. Pero ellos enseñaban a niños espirituales, a ciegos espirituales. Pero ¿qué sucede? Vamos a ver más adelante, el domingo que viene, que ellos nos enseñaban a ellos mismos. Entonces eso es lo que Pablo nos va a mostrar. No hay peor ciego espiritual que el no quiere creer. Vamos a ver hoy un poco del orgullo espiritual. Entonces judío ahí ponía su confianza en sí mismo, ponía su confianza en lo que él conocía, pero no descansaba en Cristo. Se confiaba en que tenía todo ese conocimiento, la Torá. ¿Qué es la Torá, Daniel? Es la instrucción, la enseñanza para que adquirían para tener un buen comportamiento, pero sin Cristo eso no sirve nada. Entonces ellos creían que por un continuo esfuerzo y una obediencia a la ley ellos iban a ganar el favor de Dios y iban a ser salvos. Eso es lo que ellos creían, en el esfuerzo que ellos tenían. Pero ¿qué sucede? Se confiaron en eso. Acuérdense que en Mateo 11:28-29, que no voy ahí, pero dice que solamente en Cristo podemos alcanzar. Venid a mí los que están cansados de su yugo. Entonces Cristo nos puede hacer descansar de ese peso de la ley,
que la ley nos dice de hacer esto y aquello, nosotros no podemos, pero solamente cuando confiamos en Él. Ahora ellos se confiaron en la ley. Te jactas, dice ahí la palabra, tú te jactas, te apoyas en la ley, te glorías. Eso, al apoyarse o gloriarse, la palabra en otra traducción aparece gloriarse. Gloria es cauquema ahí, pero gloriarse ahí, o confiar, de tener fe. Ellos confiaban en la ley, en cumplir eso, pero no confiaban en Jesucristo. Ahí jactar o alardear es caucomai, gloriarse o van a gloriarse, y eso es lo que hacían mal. Ellos se gloriaban en el conocimiento que tenían, se gloriaban en ellos mismos, pero nosotros no podemos gloriarnos. Si vamos a Primera de Corintios capítulo 1 versículos 26 en adelante, dice así: Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual hizo de vosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, como está escrito: el que se gloría del Señor. Entonces, si nosotros nos vamos a gloriar, no podemos gloriar en la obra que hizo Cristo, para que nadie se jacte. Y acá el judío se estaba jactando ¿de qué? De que ellos tenían la ley, de las cosas que estaban haciendo, de su comportamiento, de su forma de hablar. Querían mostrar que eran superiores a los demás. Y la Escritura nos muestra que nosotros no podemos jactarnos, no podemos, solamente en lo que el Señor ha hecho. En Santiago 4:16 dice así: pero ahora jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Toda una jactancia que está basada en nosotros es mala ante Dios, porque nuestras obras, todo lo que podemos hacer nosotros, vamos a decir, es basura para el Señor. En 1 Corintios 4:7 dice así: porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? ¿Por qué te jactas como si lo hubieras recibido? Entonces, cualquier cosa que tenemos nosotros, yo, cualquiera que puedan tener ustedes, o un don espiritual o algo, no nos podemos jactar porque ha sido dado de lo alto, todo proviene de Él. Incluso la salvación, que la salvación es por gracia, es el texto de acá de la iglesia. ¿Cuál es? Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Entonces no nos podemos gloriar. Nosotros Dios no nos vio porque éramos mejores, todo lo contrario. Dios tuvo misericordia en nuestra condición que teníamos. Ahora, ¿en qué nos podemos gloriar? No podemos gloriar en la obra que hizo Cristo, o en la obra que hizo el Padre por medio del Señor Jesucristo. En Romanos 5:11 dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces la única que podemos gloriarnos, solamente podemos gloriarnos en la obra que hizo el Señor Jesucristo, como Pablo dice en Gálatas 6 versículo 14: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no podemos gloriar, solamente hablar. Cuando nos gloriamos, decimos: en vos hay algo para recomendar. No, yo bajo la cabeza, como decía John Bunyan en el Progreso Peregrino: ¿te puedes recomendar? Y yo de verdad no me puedo recomendar. ¿Puedes dar testimonio de ti? No, yo no. Pero sí tengo de alguien que sí me puedo gloriar. De él sí puedo gloriarme. Él sí caminó en rectitud. Él sí caminó en verdadera obediencia. Y ahora es por medio de él que habita dentro de nosotros, como dice Romanos 8, que nosotros podemos andar porque estamos en él. Pero nos jactamos en él, no por nuestra vida, las cosas que hacemos a veces están contaminadas. Entonces no hay nada, ni siquiera en nuestro caminar, amado, podemos jactarnos. Fíjese, Pablo teniendo como 30 años de cristiano, 35 años ya de cristiano. Y él no se jactaba ni siquiera en él. Filipenses 3, versículo 3, así: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos. ¿En dónde? Nos gloriamos en Cristo Jesús,
no poniendo la confianza en la carne, no se confiaba en la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si alguno cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado el 8º día, él cumplió todo. Fíjese, el linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, una de las mejores tribus, de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, o sea, querían cumplir la ley a rajatabla, decía él, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista de la incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien no he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que es por la fe en Cristo la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Fíjese, él no se confiaba en nada, incluso ni estando como cristiano, él no apoyaba nada, sino se confiaba solamente en Cristo, andaba en el Espíritu que lo movía, lo conducía. Entonces Pablo también se gloriaba a veces en sus debilidades, pero no se confiaba, porque él reconocía que a pesar que era un cristiano, a pesar que era un hombre maduro, que estaba alcanzando, vamos a decir, esa meta que venía caminando, él a veces reconocía que era débil, pero se gloriaba en su debilidad. ¿Para qué? Para que el Señor sea fuerte. En 2 Corintios 12, versículo 9 al 10, que dice que te baste mi gracia. Entonces demostraba que a veces incluso en las debilidades que él tenía que gloriarse para que Dios, porque si nosotros nos consideramos fuertes, a veces Dios se nos humilla y nos tira para que no nos consideremos superiores. Entonces, ahora estos judíos deben entender que no eran como los paganos, no habían sido dejados, vamos a decir, a las meras conjeturas de sus mentes. Un pagano, una persona que está acá, cree que es salvo, que es uno con Dios, o que va a ir al cielo, o fíjese, o ¿qué sucede? Su mente tiene conjeturas y piensa cosas sobre Dios, pero ellos eran instruidos en la ley, ellos sabían lo que era. Dice la escritura así, y habiendo sido instruido en la ley, conoce su voluntad y aprueba las cosas que realmente valen la pena. Entonces, ¿qué sucede? Ellos le habían sido catequizados por la ley, y por eso, al ser catequizado por la ley, el judío podía aprobar las cosas. Ahora usted me dice, Daniel, ¿qué hay de malo poder ser catequizado por la ley? O sea, ¿qué hay de malo? Eso no hay de malo, nada. Lo malo que mucha palabra, mucha ley, poca vida práctica. Entonces ellos no se comportaban, ellos, si te juntas con pecadores, te sientas. Ellos estaban todo el día viendo qué hacían los demás y no vivían una vida práctica, una vida cristiana. Ahora fíjese en Filipenses 1:9 y versículo 10, dice así Pablo: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo que es mejor, para que seáis puro e irreprensible para el día de Cristo. Entonces, si hacemos una comparación acá, la antítesis, fíjese, dice: el judío, y habiendo sido instruido en la ley, conoce su voluntad y aprueba lo que realmente vale la pena. Ellos conocían la voluntad, sabían lo que Dios mandaba y podían distinguir lo que realmente valía la pena, pero no lo hacían. Ahora fíjese la oración de Pablo. Él dice que sí, que nosotros debemos crecer en conocimiento y el verdadero entendimiento y discernimiento, pero a fin de que, para que seáis puros e irreprensibles. O sea, con tener conocimiento, dice Pablo, ¿está mal? No está mal. El problema es que si tenés conocimiento y eso no trabaja una vida de santidad y pura, irreprensible, o sea, para la venida de Cristo, porque eso es lo que va como decía Bunyan en el Progreso Peregrino, no solamente creíste, sino hiciste tu vida. ¿Fuiste un oidor o fuiste un hacedor? ¿Tu fe está muerta? ¿No tiene obras? Entonces debemos saber, pero debemos indagar y buscar para ser puro y irreprensible para la venida de Cristo. En 1 Tesalonicenses 5, versículo 21 dice así: antes bien examinarlo todo, ponerlo a prueba cuidadosamente, retener lo bueno. Ahí la palabra retener es la palabra cateco, vamos a decir, es una concepción mental de lo que está correctamente. Bueno, entonces está bien estudiar la palabra, examinar todo, debemos poner a prueba todo por medio de la escritura, tenemos que pasarlo todo ahí, pero la idea es que debemos ponerlo en práctica. En Hechos 17, versículo 11, que es un texto muy conocido, que dice así:
Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto era, vamos a decirlo, las personas de Berea que escudriñaban y miraban a ver si las cosas eran así como estaban escritas. Incluso era Pablo que estaba hablando. Entonces no está mal saber. El problema es que si no lo pones por obra, dice, y acá parte de lo que va a entrar, lo que voy a hablar, parte del sermón, que no hay peor ciego que el que espiritual que el que no quiere creer. No se trata de informaciones. Yo conozco muchas personas que pueden tener 20 o 30 años y no fueron salvos, porque conocen nada más, pero no viven una vida práctica. O sea, ese es el problema. Entonces, si estás convencido, dice así, que eres guía para ciegos, o otra traducción que tengo. Yo estaba convencido que eran un guía, ellos eran un ayo para enseñar a otras personas. Eso era. Pero ¿qué pasa? Pero ellos no vivían una vida práctica. En Levítico 21, versículos 17 y 18 nos muestra así, de que ningún ciego podía ir a Dios. Fíjese. O alguno que estuviera dañado. Habló a Aarón y dile: ningún hombre de tu descendencia por todas sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el alimento a su Dios, porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado, y sigue hablando, ¿no? Entonces, no hay ninguno, nadie puede acercarse a Dios, necesita un maestro o algo, porque están ciegos, nadie puede acercarse. Entonces, para esto estas personas debían ser, tenían que estar instruidos. Entonces, el hombre está ciego, amado. El hombre, una persona que no tenga a Dios, que Dios es luz, está ciego. Acuérdense de Mateo 9, versículo 27 al 30. Si alguien no ha venido a Cristo, puedes clamar como estas personas que estaban al costado del camino. Decían: Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué es lo que quiere que te haga? Dijo el Señor: sáname, dame vista. Si no estás en Cristo, amado o amada, o algún amigo, puedes clamar como Él y pedirle que te dé vista espiritual.